Hola a todos, soy Fernanda Frick, directora del cortometraje Here's the Plan. Hola, soy María José Barros, productora del cortometraje. Y bienvenidos al segundo webinar que vamos a hacer junto a Wacom Latinoamérica. Bueno, en la primera parte del webinar vimos un poco el proceso de crear materiales para un pitch de serie animada. Vimos lo que era como, teniendo una base del concepto de la serie, crear los diseños de personajes de los dos protagonistas. Vimos cómo hacer el diseño básico de un escenario pensando en quiénes son estos protagonistas, en el fondo para agregarle como profundidad y contar, comunicar la personalidad de este personaje a través de dónde vive y cuál es su entorno y todo eso. Entonces, en el webinar de hoy día vamos a continuar creando materiales para esta biblia de serie ficticia. Pareciera ser ya no tan ficticia porque hemos hecho tanto material que ya está lista así vamos a ir a picharlo. Claro. Ya no, pero bueno, entonces vamos a ver un poco lo que hicimos en el webinar anterior, recordar un poco cómo era nuestra historia. Vamos a ver cómo María José hace una especie de storyboard que será la base, como lluvia de ideas de la narrativa que puede tener esta serie, de una escena, para así poder empezar a sacar concepts al respecto. Vamos a ver su proceso de cómo dibuja estos concepts y luego vamos a hablar de cómo sería un poco la carta Gantt de esta serie si tuviéramos mucha plata para hacerla en un mundo ideal. Del presupuesto también que se requeriría más o menos en este caso, y también de un poco cómo abordamos pensar, cómo abordar hacer un proyecto sabiendo que tenemos recursos limitados y cómo tomar un poco de esas decisiones. Y finalmente, ¿qué lugares hay qué maneras hay de difundir lo que sea que hagamos, series, películas, cortos, y también de cómo, de dónde se busca financiamiento, cómo partes a concretar esto en un proyecto real con financiamiento, etc. Y eso. Sí. Ese es el webinar de hoy. Ya, bacán. Partamos. Ya, entonces recordemos un poco qué habíamos visto en el video anterior. Estábamos creando materiales para el Pitch Bible, para la Biblia de Pitch de High School and Dragons, Preparatoria y Dragones. Esta serie ficticia que creamos junto a María José, donde se trata de personajes de un mundo de fantasía, de un mundo como de Dungeons and Dragons, de juegos de rol, que es transportado a través de un portal mágico al mundo, a la época actual. Entonces no pueden volver a su casa y tienen que adaptarse a este mundo real, y por lo tanto los más jóvenes tienen que asistir al high school. Y ahí es donde conocemos a Barb, la bárbara, de un clan bárbaro, y a Mark, un bardo que llega a ser el chico popular de la escuela. Y claro, los diseñamos y llegamos a la conclusión que estos eran los mejores diseños por el momento para mostrar quiénes eran estos personajes, que Barb es una guerrera muy activa, tiene como rasgos latinos, tiene como estos tatuajes un poco como de Highlander, como para como que son marcas de su clan, y tiene esta espada gigante que es de su porte básicamente, que heredó de su padre, a quien admira mucho y quiere ser como él. Y le puso una calavera que encontró en una caja de cereal, probablemente, que le recuerda también a su clan y a su padre. Y claro, Mark con su laúd, y se ve ya completamente como ya se ve bastante integrado en este mundo, porque ya tiene la chaqueta del equipo de fútbol y todo eso. Y esto muestra su personalidad extrovertida y bacán, y feliz.
También hicimos un concept María José hizo un concept de la pieza de Barb y acá nos preguntamos cosas como cómo sería su pieza, o sea, no es la de una adolescente común y corriente porque ella viene de otro mundo absolutamente, entonces tampoco sabe bien las convenciones como sociales de cómo tiene que ser tu espacio, entonces ella hizo lo que quiso y puso telas colgando del techo para que le recordaran cómo era sus carpas donde vivía antes, tiene todas las armas que ha recolectado a través del tiempo y las tiene ahí en la pieza así. No creo que un adolescente común y corriente le dejaría tener una colección de espadas en su pieza, pero ella sí. Y bueno, obviamente un escritorio porque tiene que estudiar ahora que va al high school. Y eso, esa planta probablemente va a morir pronto. Eh, pero claro, en el fondo hicimos esto para imaginarnos como empezar a detallar este mundo. Ya no es el personaje que simplemente existe solo por sí solo. O sea, este personaje vive en un mundo, se inserta en un contexto y ese contexto tiene que estar alineado con quién es ese personaje. Entonces es mucho más fácil con estas piezas de arte y las que vamos a hacer después, poder empezar a comunicar cómo va a ser este mundo, cómo va a ser el tono, cómo, qué tiene de especial esta serie comparada con otras. Y eso es lo que... ese es el objetivo de todas estas piezas de arte, finalmente, como poder comunicar lo que está en tu cabeza al resto de las personas. Bien, hola chicos, como les dijo Fernanda, vamos a seguir trabajando en la carpeta de conceptos de arte para nuestra biblia de arte del proyecto que estamos trabajando para este pitch ficticio. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, vamos a trabajar, tenemos los diseños de personajes, tuvimos ese diseño de escenarios y ahora lo que vamos a trabajar es en armar concepts para tener algunos conceptos de arte en cámara de la serie, un poco mostrar el look final de la serie y cómo podría verse en pantalla. Entonces, es súper difícil llegar y elegir como cuáles son las escenas icónicas o cuál es el tono que se quiere mostrar y ese tipo de cosas cuando se tiene que elegir se tienen que elegir escenas para un pitch. Entonces lo que me gusta hacer a mí es escoger una escena, escoger una situación y hacer un pequeño storyboard, muy pequeño, con estas miniaturas que estamos viendo, y ir armando una pequeña historia, un pequeño relato. Y luego, a partir de ese pequeño relato, escoger las tomas que más me parezcan interesantes o que me parezcan más representativas, y esas son las que puedo armar, llevar a hacer como concept más finales. Entonces acá lo que estoy haciendo en estas pequeñas miniaturas es armar un relato de una escena en particular en donde nuestros protagonistas llegan a la escuela, hacemos un zoom de cámara aquí a los personajes para mostrarlos y luego rotamos la cámara para mostrar como la reacción de los compañeros de la escuela, del high school, que los miran así como estos tipos extraños que llegan con tanto escándalo. Ellos van felices caminando por el medio del pasillo sin darse cuenta mucho de lo que pasa a su alrededor, cuando pasan por al lado de un muchacho más alto y grande que probablemente sea como un miembro del equipo de fútbol o algo por el estilo, que al parecer tiene cuentas pendientes con Mark, con nuestro bardo, y se molesta al verlos pasar y le dice: «Hey Mark, te estaba esperando». Y Mark, al escuchar la voz de este chico, se asusta porque sabe que tiene cuentas pendientes y se voltea para saludarlo así como «hola», un poco asustado. El chico le recrimina aquí a Mark así como tal vez le da dinero o quizás lo dejó plantado en una cita, no sabemos bien aún qué es lo que sucedió, pero lo importante es que le recrimina el actuar de Mark y Bart, por supuesto, reacciona de la única forma en la que puede reaccionar, que es sacando su espada para defender a su compañero. Con esto ya puedo tener como una idea clara del tono, de qué es lo que quiero contar. Estas tomas no son finales, por supuesto algunas de ellas podrían ser planos más amplios o menos cerrados, porque las tomas están bastante cerradas, pero me dan una idea de qué es lo que puedo hacer y cuáles son como las principales tomas que puedo tener. Y lo que hago es seleccionar algunas. En este caso seleccioné 3
nosotros vamos a dibujar una en honor al tiempo, pero lo ideal sería en una carpeta presentar estas 3, que me parece muestran un poco el carácter de la situación. Quizás valdría la pena incluso incorporar una 4ª, que podría ser esta de aquí quizás, ¿verdad? Ahí, y podría ser como esa secuencia de 4 tomas que podrían un poco como contar la historia. Eso con este pequeño storyboard. Entonces, una vez que tengo este pequeño storyboard, lo que hago es pasar a la siguiente etapa, que es ya hacer de la primera toma de esta de acá, ¿verdad? Donde están Mark y Bart llegando a la escuela y las personas a su alrededor sorprendiéndose un poco por su llegada, hacer distintas versiones de cámara para elegir la que más me gusta para hacer el concept. Acá hice 4, pueden hacerse muchas más, pero en honor al tiempo hice 4. La primera es una toma bastante frontal que nos permite mostrar a los personajes cuerpo completo y la reacción de sus compañeros. La segunda es un plano más cerrado, en donde tenemos a los personajes en un plano medio. Y se ve menos la reacción de los estudiantes, de sus compañeros, porque están más cerca en la cámara. La tercera es un plano bastante más abierto, en donde los personajes se ven como casi siluetas y los compañeros del high school son los que tienen protagonismo. Y se genera como esta sensación de profundidad, en el fondo como que todo el pasillo se volteó a verlos. Y la última es esta toma aérea, donde se ven a los personajes y a los compañeros del high school volteándose a verlos cuando llegan. Cada toma tiene cosas interesantes, pero creo que la más eficiente para lo que quiero hacer es la primera. ¿Por qué? Porque nos permite mostrar a los personajes cuerpo completo y la reacción de los demás. Me gusta mucho la segunda y la tercera, pero creo que funcionarían si efectivamente fueran una secuencia quizás. Pero en la tercera los personajes protagónicos están muy pequeños, y en la primera no se alcanza a ver, o sea, y en la segunda no se alcanza a ver bien la reacción. La tercera el plano es muy cenital y quizás, o sea, la cuarta el plano es muy cenital y quizás no sea suficientemente eficiente para contar la toma. Por eso la primera toma es como la mejor para poder hacer un concept, porque finalmente expresa de forma más concreta y más clara el tono de más o menos lo que queremos contar en la escena. Quizás no sea la que escojamos, porque quizás es muy estática, no sería la que escogiéramos para un storyboard, pero como no es un storyboard, sino que es un concept, tenemos que intentar escoger una toma y lo que mostramos en cámara tiene que ser algo que sea sintético de lo que significa la escena. Eso es súper importante y es una diferencia relevante que ustedes tienen que tener en cuenta entre lo que es un storyboard y lo que son concepts de arte en cámara, porque el concept es solamente una toma. Entonces es una toma que tiene que resumir la naturaleza y la esencia de toda una escena. El storyboard son muchas tomas, entonces obviamente es una narrativa diferente y pueden haber planos dentro de la secuencia que simplemente estén enfocados en contar una sola cosa, para contarlas de forma ordenada, pero eso es algo propio del storyboard, y como estamos haciendo un concept y no un storyboard, nos tenemos que intentar enfocar en escoger, y tenemos que enfocarnos narrativamente en escoger una toma y poner en cámara elementos que nos permitan sintetizar la mayor cantidad de información posible. Así que por eso es que escogemos la primera opción y descartamos las otras, siendo que las otras quizás son más interesantes a nivel de composición o de cámara. Una vez que ya escogimos la toma, ¿verdad? Lo que hicimos fue trabajar parte por parte en ir armando esta toma de forma más consistente. Un boceto en donde los personajes ya están en modelo en el fondo, o sea, siguiendo un poco el diseño que habíamos hecho, y trabajando también a nivel de valores la toma para saber desde dónde viene la luz, cómo se distribuyen los personajes. Lo interesante de este proceso y lo interesante
de esta parte en donde estamos boceteando y conceptualizando ya la toma de forma más definitiva, es principalmente enfocarnos en intentar dar vida al mundo que está alrededor de los personajes. Aquí una parte importante fue como construir a los otros compañeros del high school, bueno, una etapa de diseño. O sea, si esto fuera como ya una producción en serie, una producción real, habría que hacer diseños de cada uno de los compañeros del high school. No sería como llegar y dibujar lo primero que se nos viene a la cabeza, sino que habría que hacer diseños para que sean en síntesis interesantes y no sean simplemente como personas planas que están ahí en el fondo, sino que sean personas que están viviendo en el mismo mundo que los personajes. Entonces, algo que yo hacía cuando dibujaba a cada uno y algo que hice cuando dibujé a cada uno fue estar pensando quién es cada personaje, qué papel juega, qué clase de personalidad tiene, si pertenece a algún club o no, qué opina también de los protagonistas. Entonces eso me permitía como generar distintas reacciones y poner como personajes más vivos dentro de la toma. Eso es básicamente lo importante como de este boceto. Lo otro importante es mucho la definición en valores del boceto, porque lo más relevante para el trabajo final de este boceto en particular es establecer la fuente de luz, que en este caso de forma súper dramática va a ser el exterior. Lo que no necesariamente es real, porque evidentemente el pasillo en el techo debería tener luces, porque los pasillos de las escuelas en general están iluminados, en general. Pero como queremos acentuar el dramatismo de la escena y queremos como darle mucho valor al hecho de que los protagonistas están ingresando al pasillo, que están ingresando al high school, vamos a poner una iluminación muy dramática en donde la luz les llega desde la espalda y en el fondo recorta sus siluetas contra el cielo, y los otros compañeros se voltean hacia la luz, por decirlo de alguna manera. Entonces nos sirve en ese sentido establecer esta distribución de valores, y también para separar lo que es el espacio negativo, en este caso, que sería los muros del high school, versus el espacio positivo, que serían los personajes, y esta C que se arma, esta media luna que se arma con los compañeros. Además, para resaltar que los personajes son lo más importante de la toma, ya a nivel de composición utilizamos este marco, y sí, utilizamos el marco de la puerta como un marco para enmarcar, valga la redundancia, a los personajes. También hacemos que todas las vistas apunten hacia los personajes, para decirle al espectador, si se fijan, las líneas están apuntando hacia los personajes protagónicos, para decirle al espectador, hey, esto es lo más relevante que tienen que ver. Entonces, a nivel de composición, quedan muy al centro los personajes, ¿verdad? Quedan alineados muy al centro, pero se genera esta distribución de peso en donde los compañeros de clase generan un marco interesante dentro del cual están los protagonistas. Bien, lo importante cuando consideren la composición para una toma es explicitar lo más posible hacia dónde tiene que mirar el ojo del espectador, porque dentro de todo pasan dos cosas. La primera es que nosotros vemos y comprendemos el mundo de cierta forma, que tiene que ver que hacemos siempre una lectura en nuestra cultura occidental de izquierda a derecha. Entonces esto significa que siempre vamos a estar siempre vamos a mirar primero a los objetos que estén a este lado de una composición, y vamos a ir, este va a ser nuestro orden de lectura natural, ¿verdad? Si consideramos eso,
si no hay ningún elemento que me diga que tengo que leer en otra dirección o centrar la vista en otro elemento, esa va a ser la forma natural en la que un espectador va a enfrentarse a una obra cuando la vea, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos a través de la composición y a través de los elementos de control, como el volumen y el marco y el espacio positivo y el espacio negativo, por ejemplo, es ir diciéndole, ok, tú lees de izquierda a derecha, pero quiero que te centres, en este caso, en el elemento central, que son nuestros protagonistas, ¿verdad? Una vez que tienen esto y que ya han planificado la toma, viene la hora de hacer la toma final. Sí, esto es un proceso de muchos pasos, pero lo bueno de hacer pasos es que ya tenemos las decisiones tomadas para hacer la toma final y no estamos decidiendo cosas mientras hacemos la toma final, y eso nos permite obtener muchos mejores resultados. Bien, lo primero que vamos a hacer para nuestro concept final es hacer el fondo. Yo sé que el fondo puede sonar un poco extraño hacer el fondo porque no se va a ver todo y muchas partes van a estar cubiertas por los personajes, etc. Pero lo bueno de hacer el fondo es que me permite tener control sobre el espacio y puedo ajustar la composición sin ningún problema, moviendo después a los personajes y no teniendo como que, ups, moví el personaje y ahora tengo que dibujar algo que antes no se veía, etc. Sino que tengo absoluto control. Además que me ayuda a trabajar las fuentes de luz y entender un poco la disposición del espacio. Pueden ver acá el proceso de cómo se hizo el fondo, y acá hay dos cosas muy relevantes, que la primera es como buscar referencias sobre cómo hacerlo. Aquí yo busqué referencias sobre puertas, basureros, etc. Para ir dándole como un tono real a esta entrada de high school. No quise llenarlo de cosas y elementos porque la composición de la toma ya está llena de personajes, entonces tampoco quería llenarlo de tanta información. Entonces opté por hacer algo muy sencillo y, si se fijan, con una paleta de colores bastante limitada, donde lo que más resalta es el cartel de salida en la parte de arriba de la puerta, quizás casi como una metáfora, no lo sabemos bien. Pero eso es lo que más resalta, porque en general ese tipo de señalización, de señaléticas, resaltan. Pero incluso podríamos desaturar el verde o tirarlo un poco hacia amarillo para que quedara más en tono con la paleta, si quisiéramos o si encontráramos que desentona mucho con el fondo. Pero eso, o con la escena, pero eso es lo importante. Acá está el proceso de cómo armé el fondo de forma, como decía, bastante simplificada. Luego viene el proceso de hacer los personajes. Ahí están nuestros protagonistas, dibujados al centro, con detalle. Es súper importante que los fondos y los personajes sean proporcionales. Mark es bastante alto, así que está bien que esta sea la distancia entre su cabeza y el techo, aunque su jopo da cierta sensación de altura mayor. Y luego de los personajes está el proceso de agregar a los otros estudiantes y armando como este marco en torno a los personajes. Algo que se hizo fue mover un poco la composición para correr a los personajes que están a este lado de la pantalla, a este lado de la imagen, para dejarlos por detrás de esta línea, de la línea del marco de la ventana, y lo mismo con estos personajes para dejarlos por detrás de la línea del marco de la ventana, y así dejar muy claro el marco en torno a los personajes protagónicos. Acá, bueno, también un aspecto relevante fue como poner distintos colores de piel, pelo en los personajes para mostrar un poco de diversidad. El mundo real está como lleno de personas distintas, así que buscamos como distintas alturas, rasgos, etcétera, para ir mostrándolos y distintos colores. Y luego, una vez que esto está armado, se pone la iluminación, sombras,
y luces que nos permiten como resaltar la idea de que ahí llegan nuestros personajes, un poco si recuerdan la escala de valor que armamos en el boceto. El fondo era blanco porque justamente es la parte más iluminada, y los personajes están un poco recortados contra el fondo, pero de todos modos la sombra no es tan oscura porque el interior del high school no está oscuro, tiene su propia iluminación, pero nos permite acentuar como el dramatismo al hacer que los personajes se volteen como a esta fuente de luz que está detrás de los personajes. Entonces ahí tenemos un concepto armado que ya podemos presentar y poner en nuestra carpeta de arte. Entonces lo interesante y lo importante es que ustedes puedan hacer esto de 2 o 3 tomas por escena, elegir las escenas que les parezca que son más representativas de su historia y poder mostrar los concepts de su proyecto. Por supuesto que entre más hagan es mejor porque les permite como mostrar de forma más profunda la complejidad de su historia. Ahora, no es necesario que hagan cientos, tampoco hay que hacer concept de todo, sino que intenten elegir cosas que más que impresionantes muestren el corazón de su historia, porque eso al final es lo que va a vender, eso al final lo que va a hacer que otras personas se vinculen o encuentren interesante lo que están haciendo y les den ganas de apoyar el proyecto, financiarlo, patrocinarlo, etc. Pero esto que hicimos con esta toma, este mismo proceso ustedes podrían repetirlo volviendo al primer como mini storyboard que hicimos, podrían repetirlo con distintas tomas y tener 2, 3 o 4 conceptos de esta escena, ¿verdad? Así que intenten concentrarse en eso, intenten concentrarse en hacer conceptos de escenas y de momentos que muestren el corazón de su historia, que muestren la dinámica de su historia, ojalá muestren mucha relación entre personajes, también si su historia es un drama o una comedia, muestren un poco de ese tono, para que sea mucho más fácil para las personas a las que ustedes les van a ir a mostrar su proyecto cuando muestran el pitch, entender qué es lo que ustedes tienen en la cabeza y un poco los productores puedan ver cómo se va a ver esta historia en pantalla, cómo se puede vender, a qué público le podría gustar, etc. Bien, eso a nivel entonces de arte conceptual. Esos son los aspectos centrales que tienen que tener presentes. Intenten siempre pensar en componer tomas sintéticas que permitan contar lo más posible en el concept y que permitan mostrar, como les decía, el corazón, el tono de su historia. Y como siempre el consejo es sean honestos con lo que les gusta, sean honestos con lo que aman, porque la mejor forma, o sea, lo que más vende en una historia y lo que más le gusta a la gente cuando se enfrenta a una historia es la honestidad. Así que eso. Entonces ustedes van y dicen: ¡ay, qué loco! Ya tenemos toda nuestra Biblia armada y ya tenemos nuestro pitch escrito y tenemos un documento súper bonito, pero ahora hay que organizar cómo podríamos hacer una serie. Entonces acá un momento súper importante es hacer la carta Gantt. Como les habíamos dicho en videos anteriores, la carta Gantt es como un resumen gráfico o es como una esquematización gráfica de una producción o de la distribución de tiempo y trabajo. En el fondo tenemos filas que representan los meses, ¿verdad? En este caso del mes 1 al mes 24, y tenemos columnas que representan actividades, ¿verdad? Y lo que hacemos son poner estos cuadritos de color que van diciendo que en ese mes se va a realizar, en el mes de la columna se va a realizar la actividad de la fila. Bien, es bastante sencillo. Entonces lo que hacemos aquí es que armamos una carta Gantt para producir en 24 meses 3 episodios de nuestra serie y cada uno tiene 11 minutos de duración. Bien. Advertencia, esta carta Gantt está armada en un escenario muy ideal en donde tenemos presupuesto para poder armar los equipos como queramos y todo ese tipo de cosas. Obviamente cada carta Gantt se tiene que hacer en función de la disposición presupuestaria que ustedes tengan, la cantidad de tiempo que ustedes tengan asignado. A veces están financiados por proyectos públicos o cosas así y ustedes tienen tiempos determinados. Y el acceso a talento que ustedes puedan tener. A veces pueden tener mucho dinero y mucho tiempo, pero a lo mejor no la cantidad de animadores que necesitan, etc. Entonces esos 3 factores son los que ustedes tienen que considerar cuando quieran hacer
su programación y planificar su carta Gantt. Entonces, esta carta Gantt en particular es un poco extraña. Ustedes pueden ver que está como llena de lagunas y de espacios blancos, porque considera que los 3 episodios de la serie no se van a producir uno detrás de otro de forma secuencial, sino que se van a producir en grupos. Primero el episodio del 1 al 4, luego los episodios del 5 al 8 y luego los episodios del 9 al 13. ¿Por qué esto? Porque esto nos permite dosificar el trabajo y estar trabajando de forma paralela en distintos procesos. Bien, entonces lo primero que se hace durante la etapa de preproducción es trabajar en el guión. Si ustedes se fijan, el guión son estas actividades de aquí arriba, en donde se hace un draft o una especie de borrador de los primeros 13 capítulos, o sea, de los 13 capítulos de la serie, y que luego eso se transforma en una escaleta de los 13 capítulos. Una escaleta es una guionización sin diálogo, en donde simplemente se dice qué es lo que va a pasar en cada una de las escenas, en cada uno de los capítulos. Es como un esquema de guión, del guión. Lo bueno de la escaleta es que ya sabes lo que va a pasar en los capítulos, entonces eso te permite determinar locaciones, personajes y props. Y eso nos permite empezar a trabajar ya en lo que es en desarrollo del libro de arte de preproducción, que son el diseño de personajes, el diseño de props, el diseño de escenarios, el color script y algunas pruebas de concept art, algunas tomas de concept art. Entonces, mientras está una vez, para poder empezar ese proceso, necesitamos tener la escaleta. Entonces, mientras se está escribiendo el guión literario de los capítulos 1 a 5, se está trabajando en los diseños de la mayoría de la serie. Igual, si ustedes se fijan, si seguimos la fila de los diseños del libro de arte, vuelve a haber una etapa de diseño cuando se está antes de iniciar la producción de los capítulos del 5 al 8, y vuelve a haber otra etapa de diseño antes de empezar los capítulos del 9 al 13, porque obviamente van a aparecer personajes nuevos, hay locaciones nuevas, pueden haber algunos cambios en los guiones futuros, entonces se tiene que considerar algunas etapas para volver y revisar los diseños. Es muy difícil diseñar todo de buenas a primeras al principio, aunque lo ideal sería diseñar lo más posible. Una vez que está escrito el guión literario de los capítulos 1 a 5, se hace el guión técnico de los capítulos 1 a 4. ¿Cuál es la diferencia entre guión literario y guión técnico? El guión literario es ya el guión escena por escena con los diálogos, ¿verdad? Que vendría a ser como el guión que la mayoría de ustedes conocen, como escena 1, día exterior, personaje A y personaje B se encuentran en un café y conversan, y personaje A dice bla bla, personaje B contesta bla bla, etc. El guión técnico es ese guión desmenuzado en, cuando hay audio, si hay efectos especiales, si hay que considerar, por ejemplo, la iluminación, o si, qué sé yo, esa escena tiene lluvia, entonces cómo se va a hacer la lluvia. Es las cámaras, es desmenuzar técnicamente un guión según las necesidades de la producción. Y eso, la idea es armarlo, una vez que se tenga el guión literario, armarlo de los episodios 1 a 4. Una vez que tenemos el guión técnico, podemos armar el storyboard de esos episodios. Y esto es súper importante porque nosotros tenemos considerado en este equipo, para poder armar los storyboards de los episodios 1 a 4 de forma rápida, tener 4 storyboardistas. Eso quiere decir que cada uno de los artistas de storyboard de esta serie está trabajando en un episodio. Si ustedes se fijan, muchas series funcionan así. De hecho, hay series que se escriben, los diálogos y todo ese tipo de cosas se escriben durante el proceso de storyboard. Pero en el caso particular de esta serie vamos a considerar que los diálogos y los detalles del guión quedaron establecidos en el guión literario. Como les decía, hay muchas formas de aproximarse a hacer una producción, y ustedes tienen que buscar y encontrar la más adecuada para su historia, para su producción. Una vez se termina el storyboard, se transforma en un animatic, y esto es muy importante porque cuando el animatic está terminado, nos permite hacer el layout, que es en el fondo montar la disposición final de las cámaras y de las tomas en el fondo, para poder decir, estos van a ser los fondos que hay que hacer,
finales, aquí es donde van a estar los personajes y esa es la información con la que los animadores animan. Entonces, una vez que se hace el layout, los artistas de escenario comienzan a hacer los fondos de las escenas y se comienza el proceso de animación, que tiene al animador base que hace la animación como de forma como bosquejos, como de forma bastante sucia, porque hay otro especialista, que es el especialista de cleanup, que es el que limpia la línea y la deja los personajes en diseño, o sea, en modelo, y se encarga de que todo se vea limpio y bonito para que después llegue el color. Nosotros estamos considerando que van a haber en esta serie 4 equipos de animación, o sea, cada equipo va a estar produciendo un capítulo, entonces se van a estar produciendo 4 capítulos al mismo tiempo. Eso es un escenario ideal, porque eso nos implicaría tener casi a 40 personas trabajando al mismo tiempo en producir 4 capítulos, pero suponiendo que tenemos el dinero para pagarles a todos, me parece un buen escenario. Siempre es importante que durante el proceso de preproducción, algo que no se nos puede olvidar es el casting y la grabación de voces. Nosotros tenemos considerado que grabar los capítulos también por paquete, del 1 al 4 primero, del 5 al 8 después y del 9 al 13 después, y vuelven a haber algunas pequeñas etapas de casting para los personajes nuevos y ese tipo de cosas. También son importantes estas etapas nuevas entre producción y producción de paquete de episodios, estas etapas de diseño nuevas del libro de arte, porque no solamente pueden aparecer personajes nuevos, sino que los mismos personajes pueden sufrir cambios de diseño por cosas tan sencillas como un cambio de vestuario o un cambio de locación. Entonces implica, qué sé yo, hay que ponerle una gorra, qué pasa si van a la playa o si se tienen una aventura en la nieve. Entonces son cambios que hay que hacer, y también pueden haber cambios en las locaciones. Por ejemplo, en el capítulo 5 cae una nave espacial en el patio del protagonista, entonces ahora de los capítulos 5 al capítulo 13 va a haber una nave espacial en el patio permanentemente. Eso es un cambio bastante importante en la locación. Entonces esas cosas siempre hay que trabajarlas y hay que hacer conceptos nuevos y diseñarlas y tomar decisiones al respecto. Bueno, mientras se anima, o sea, una vez que está terminado el proceso, o sea, mientras se están animando los episodios de 1 al 4, se están trabajando en las otras etapas, en los capítulos del 5 al 8, y lo mismo cuando se están haciendo el 5 al 8, se están trabajando en los capítulos del 9 al 13, y así. Si se fijan, es una producción escalonada, donde se están haciendo varios procesos de forma paralela para ahorrar tiempo, porque si se hiciera uno primero y el otro después, esta producción duraría como 5 años, y por supuesto que no tenemos tanto dinero para pagar a los equipos por tanto tiempo, y tampoco podemos esperar 5 años para lanzar una serie de solo 13 episodios, porque nos quedaríamos atrás en el mercado. O sea, la industria requiere cierta celeridad al producir. Una vez termina el proceso de animación, empieza el proceso de postproducción, que de nuevo se fijan es escalonado y que cuenta básicamente de 3 partes. La postproducción de audio, que es el diseño sonoro, porque el diseño sonoro tiene que ver con todos los sonidos que están en la producción, que no son la música. Y el diseño sonoro es súper importante porque hasta el silencio tiene sonido, y eso es algo que uno aprende en este tipo de producciones. O sea, no pueden haber silencios puros, siempre hay sonido, siempre hay sonido ambiente, hay cosas que están pasando, se tienen que calibrar las voces, etcétera. Entonces es muy importante el diseño sonoro. Está el Foley, que es cuando se graban sonidos específicos, por ejemplo los pasos o los cascos de los caballos o las espadas cuando chocan, el típico sonido de las peleas de artes marciales, que cuando lanzan los golpes o chocan los puños chocan los puños en los combates, etc. Hay Foley de todo, las cucharas contra la losa, hay muchas cosas, el teclado del computador, etcétera, que se tienen que grabar. Y además se considera la producción de la banda sonora de la serie, que es la composición musical, que aquí se considera como un gran proceso creativo al principio, y luego tiene otras etapas que pueden ser de ajustes por si alguna pieza requiere para alguna escena en particular nuevos arreglos, o tal vez grabarlos con otros instrumentos, etcétera, para alguna escena en particular. Entonces eso es la postproducción a nivel de audio. A nivel de postproducción de imagen está la corrección de color, que es básicamente ajustar los valores del color de
las tomas para que queden del color adecuado, para que tenga el ambiente de la escena y todo ese tipo de cosas. Y el compositing, que tiene que ver ya con la edición final, con todos los detalles que se pueden agregar en postproducción, movimientos de cámara, si es que hay partículas en el aire o alguna iluminación en particular, cualquier cosa, desenfoques, todas esas cosas se agregan en esa etapa. Y luego viene el proceso de edición, donde ya se toma como todo el material que se hizo y se ajusta y se acomoda para que dure los 11 minutos que tiene que durar. A veces en este proceso se cambian escenas de lugar, se cortan algunas cosas, se alargan otras, pero en el fondo es esa pequeña magia que hacen los editores al ordenar. Y finalmente está ya como la grabación final del máster de los episodios, en donde ya se junta el audio con la imagen y queda como, esta es la versión final definitiva, sí o sí, y quedan los capítulos listos para ser exhibidos. Este proceso se repite en cada paquete de producción. Es súper importante igual considerar que este proceso solamente incluye como la producción de la serie y no considera nada de lo que tiene que ver como con marketing, ventas o todo ese tipo de cosas, porque eso es como un mundo aparte. Esto de principio a fin nos permite terminar con los 13 capítulos en nuestras manos, que es de lo que se trata esta carta Gantt. Igual, esta es una carta Gantt bastante superficial y ustedes podrían profundizarla y incorporarle más partes y pasos y etapas de corrección, por ejemplo, y podría ser mucho más detallada. Y en esta producción se consideró un detalle como de equipo permanente, que serían 4 equipos de animación integrados por 4 animadores, 4 artistas de clean-up y 2 artistas de color, trabajar con 4 historiadistas, 4 artistas de layout, 2 guionistas, 4 artistas de fondos, 2 artistas de prop, 2 artistas de personajes, un director de arte, un supervisor de animación, un productor ejecutivo y 2 directores de episodios. Entonces, ese sería como un equipo muy grande, como de 70 personas, sin considerar los equipos que pueden ser esporádicos, como el equipo de audio o la gente de grabación o el equipo de casting de voces, etc. O sea, podríamos pensar casi en 100 personas para producir una serie de 3 episodios. Pero si uno lo piensa bien, es mucho trabajo, es una tarea titánica, así que sí, puede sonar un poco gigante, pero es como funciona. Lo bueno es que no toda la gente está trabajando al mismo tiempo, sino que vienen en ciertas etapas, pero sumando y restando al final, los equipos siempre son grandes, porque hay mucha gente y hay mucho talento que tiene que converger para poder crear una obra. Eso, así que ya tienen su carta Gantt. Y a nivel de presupuesto, bueno, es súper difícil hablar de eso porque yo sé que nos están viendo de distintos lugares de Latinoamérica y cada país tiene su propio sistema de fondos, su propia legislación, y es súper complicado. Pero cuando intenten armar un presupuesto, lo que sí tienen que tener presente son los siguientes elementos. Primero, recuerden que tienen que pagar, y ojalá lo mejor posible. Recuerden que somos profesionales los que estamos trabajando en esta industria, entonces intenten averiguar con otros profesionales, con otras personas que estén metidas en la industria, cuánto es lo que se está pagando por minuto, cuánto es lo que se está pagando por diseño, etcétera, en su país, en su industria local, para poder tener algo lo más cercano posible a sueldos competitivos a nivel de mercado. Recuerden también siempre considerar los costos de impuestos y ese tipo de gastos que tenga cada país. Como les decía, en cada país es diferente. ¿Qué pasa qué impuestos tienen que pagar, si están contratando personas o si esas personas están trabajando como freelance, etcétera? Y recuerden que hay muchos gastos que también tienen que considerar, como estudios de grabación o compras de equipo, viajes de estudio y ese tipo de cosas. Entonces intenten pensar como de la forma más completa todo lo que tienen que hacer, intenten asignarle un valor a cada una de esas actividades, a cada uno de esos gastos, a cada uno de esos puestos de trabajo, y luego cuando ya vean cuánto dinero es y vean que no pueden conseguirlo porque no lo tienen en su bolsillo, intenten ver, ok, qué es lo que se puede conseguir con alianzas. Por ejemplo, si necesitan un estudio de grabación y quizás alguna universidad lo tiene, se puede conseguir una alianza, qué se puede ir a buscar, qué financiamiento se pueden ir a buscar por fondos del Estado, qué cosas sí vale la pena buscar una coproducción, etcétera. Bien,
Eso como para abordar la parte de planificación y presupuesto de su pitch. Espero que estos consejos les sirvan y que en el fondo les ayuden a tener como una visión un poco más clara y ordenada de lo que tienen que hacer. Ya, entonces quizás es un poco abrumador haber visto toda la materia sobre la carta Gantt y el presupuesto que iba a ser necesario para hacer una serie animada. Pero yo creo que se puede, es como, a veces uno quiere como hacer, como ya, esta va a ser mi obra maestra, y va a quedar bacán, y va a ser nivel Pixar, y va a tener arte bacán, y música bacán, y animación bacán, y efectos bacanes, y todo va a ser así espectacular. Y la cosa es que muchas veces cuando se está partiendo es imposible llegar completar un proyecto a un nivel así. Entonces, yo creo que si uno quiere realmente completar un proyecto, o sea, primero es importante planear todo lo que vimos de la carta Gantt y el presupuesto, pero segundo es como manejar, como mentalizarse a que tenemos recursos limitados. Entonces, yo para esto tengo una analogía que conviene pensar en que cuando uno tiene un proyecto, uno tiene fichas. Digamos que uno tiene 100 fichas para hacer un proyecto. Entonces, la cosa es que como tienes solo 100 fichas, solo puedes repartir eso en los distintos aspectos de producción. Entonces, ¿cómo los reparto para obtener el resultado que queremos? Es muy importante conocer nuestro proyecto para querer esa distribución de recursos. Entonces, estar claro qué es lo más relevante y hacerse preguntas como qué clase de historia quiero contar y qué quiero que sienta la audiencia al enfrentarse a mi obra y qué elementos son indispensables para contar esta historia de la forma adecuada, con el tono adecuado. Entonces, para High School and Dragons, pensamos que lo más importante es el guión y la narrativa. O sea, tiene que ser emocionante, tiene que ser chistoso, tiene que ser sentirse la aventura y también el lado humano, porque aunque estemos tratando de cosas de fantasía, lo ideal sería como que las relaciones entre los personajes fueran muy fuertes y tratar temas de lo difícil que es llegar a un lugar en el que sientes que no perteneces, etc. Entonces, por eso quizás sería bueno ponerle lo más de nuestras fichas al guión y la narrativa, o sea, y eso se traduciría en nuestra carta Gantt como harto tiempo para los guiones, harto tiempo para el storyboard, etc. Después, 30 de animación, o sea, esto tiene que estar muy bien animado, la actuación de los personajes tiene que ser buena, no genérica, tiene que ser chistoso, las secuencias de acción queremos que sean así bacanes, pero para eso hay que ponerle un poco menos al arte, o sea, no pueden ser fondos tipo Ghibli pintados con acrílico y acuarela y se ve cada detalle de cada hoja y los edificios perfectos, sino que hay que bajar ciertos niveles de detalle. Lo mismo los personajes, o sea, son personajes más complejos que el cartoon promedio, pero no son así como anime súper detallado con armaduras así tipo Berserk o Evangelion, no, son como un poco más cartoon, un poco más simplificado. Y eso porque estamos decidiendo ponerle más fichas a todo lo demás. Y finalmente 10 fichas en lo técnico, porque al ser 2D no es necesario tener tantas innovaciones técnicas, pero en el fondo no irse muy como no concentrarse mucho en ser espectacularmente técnico, o sea, no ponerle mega efectos así bacanes, como efectos especiales, así como, no, eso ojalá mantenerlo como al mínimo. Entonces este sistema es muy útil por eso, porque en el fondo te das cuenta de qué es lo importante para que este proyecto se sienta como quieres que se sienta. Y a veces no todo es importante, no le podíamos poner 100 fichas a todo. Y después uno se da cuenta que esto es suficiente para que quede algo bacán.
Bueno, ahora voy a hablarles un poco sobre la difusión y las maneras de financiamiento de este tipo de obras. Bueno, en este caso, en este webinar habíamos estado hablando mucho sobre series, pero en cualquier caso de cualquier obra, ya sea un corto, una serie, un largo, o incluso un juego VR o videojuego. Hay distintos lugares donde se puede mostrar esto. Entonces, uno que equivale para algunos de estos contenidos sería el cine. Tanto para cortos como para largometrajes, uno puede pensar en que su obra se distribuirá en un cine a través de distribuidoras. Lo otro son los ya conocidos festivales. El propósito de los festivales es algo más artístico, más de reputación. O sea, uno postula festivales para que tu obra gane reconocimiento de tus pares de la industria y con un público especializado y un poco más cerrado que el resto de las cosas. Generalmente todo se manda a festivales antes para que tenga un poco ese sello de aprobación de academias, jueces, etc. Entonces, los cortos es muy importante porque los festivales son como la plataforma más conocida para distribuir esto. Es donde más tienen espacio. En el caso de una serie, también se pueden mandar a festivales capítulos de series. Onda, si un capítulo le tienes mucha fe al capítulo piloto o a un capítulo especial de una serie, generalmente se mandan y quedan en categorías de televisión episódica y también pueden ganar premios. Un largometraje, más todavía, o sea, para un largometraje quedar en un festival importante significa que compradores, canales, cines, distribuidores, todos estén con los ojos en tu obra. O sea, si quedaste en un festival importante con tu largo, tienes acceso a que todo ese tipo de personas como poderosas puedan verlo y de nuevo que gane algún sello de aprobación, etcétera, para cuando ya se distribuya comercialmente. Luego están los canales de televisión, donde, claro, es también para un público más general, pero en la tele se pueden vender cortos, series y largos. Esto ya pensando generalmente luego de su distribución en festivales, luego de su vida en el cine, sería ya pasar a canales de tele. Y lo interesante de los canales de tele es que se pueden vender por territorios. Entonces uno puede explotar los derechos de tu obra en distintas partes, distintos acuerdos, en distintos tiempos. Y lo mismo con el Internet. Que esto ya es la opción más democrática. Y claro, lo bacán de Internet es que cualquiera puede publicar, no hay barreras de guardianes como en todas estas otras opciones. Y da para un público más amplio y también mucha más interacción con el público. Y lo importante es que, pero igual es importante saber que con todas esas ventajas también el Internet está muy masivo, entonces hay mucha competencia. Entonces lanzar una serie, un corto, incluso un largo en Internet requiere de una campaña de marketing, de difusión, de formación de audiencias muy grande. Entonces, para querer optar por esa opción, hay que tener una estrategia desde mucho antes, quizás desde el inicio de hacer una serie, empezar a publicar ciertos bocetos o cosas para generar interés y cuando ya está terminada, ya habrá mucha gente interesada que va a querer comprarlo o verlo, etc. Entonces Internet es como la opción más democrática para todos. Y finalmente VOD, Video On Demand, que puede ser Netflix, Amazon, iTunes y muchas cosas ahora tienen su propio servicio VOD, operadores de cable, canales, etc. Entonces acá también es guardianes de puerta, también tienes que enviar tu obra y que otros la prueben. Y es más complicado, pero también es una manera de
distribuir. Se me olvidó decir que incluso los VR y los videojuegos pueden estar en festivales. Hay espacio hoy en día, hay festivales de videojuegos y en muchos festivales de cine se está aceptando categoría de VR, de realidad virtual. Pero entonces, ¿cómo se puede financiar esto? La verdad es que no hay respuestas fáciles, pero no hay respuestas fáciles, especialmente si no se ha hecho nada antes. Pero en esos casos creo que lo mejor es primero armar material pensando en pitches o concursos de pitch. Generalmente en varias ferias, en varios festivales, hay instancias donde se hace un concurso de pitch. Se llama a que la gente postule proyectos en desarrollo en temprana etapa, que pueden mandar generalmente, no es necesario un teaser, a veces un teaser es muy apreciado, pero a veces se puede mandar solo la Biblia, donde muestras tu idea a jueces, inversionistas, canales, etc. Ejemplos muy comunes de esto sería los pitch de MIFA, el mercado de Nancy en Francia, que tiene categorías de nuevos medios, cortos, largos y series. Y dan pequeños premios, o sea, pequeños, algunos son de 20.000 euros, otros son de menos, o residencias artísticas, pero todo en función de que ayudar a que estos proyectos se desarrollen en esta etapa muy temprana. También están los pitches de Cartoon Network, que Cartoon Network está en muchos países de Latinoamérica últimamente buscando ideas, buscando nuevos creadores de series. Y son cosas que todos pueden participar, que es difícil quedar seleccionado, pero por lo menos está la instancia abierta para que puedan hacerlo. Luego estaría la opción de buscar fondos gubernamentales. Y estos tipos de fondos, claro, uno entra, o sea, en Chile hay varios. Está el Consejo de la Cultura, que da hasta 35, 40 millones para un cortometraje y se premian, creo que 2 o 3 proyectos al año. También hay dentro de esa misma línea está también que se pueden postular webseries, que son 30 millones de pesos chilenos, y puede quedar una serie al año. Hay fondos de largometraje donde dan hasta 200 millones de pesos para hacer como una de las etapas de la producción, porque no alcanza para hacer toda una película con esa plata. Y está también Corfo, que da pequeñas cantidades, menos de 20 millones de pesos, pero para todo el desarrollo, para toda la etapa temprana, para hacer materiales para desarrollar los materiales de una biblia de producción, como vimos ahora. También está el Consejo Nacional de la TV, el CNTV, que da puede dar de 100 a 200 millones de pesos para realizar una serie de televisión. Y claro, no sé cómo será en otras partes de Latinoamérica, pero pueden averiguar y pueden prepararse, comenzar a hacerse un nombre para que su currículum pese y tengan oportunidades en este tipo de convocatorias. Pero generalmente lo que más pesa muchas veces es la calidad del proyecto y el currículum del equipo realizador. Bueno, luego está el caso de inversionistas privados, que claro, sería ir y buscar apoyo de instituciones privadas, de empresas, etcétera, que puedan poner financiamiento para hacer esto. Lamentablemente no son muchos creo que son muy raro encontrar inversionistas privados para animación y es algo que no se ha explorado mucho en Chile, pero definitivamente es necesario para que se siga desarrollando la industria. Así que esperamos que
más adelante haya más información o espero que en el resto de los países de Latinoamérica quizás hay más espacio para encontrar ese tipo de financiamiento. Y finalmente quizás estarían los socios y coproductores, que sería encontrar gente, empresas, productoras de otros países donde ellos puedan postular a sus propios fondos y sumarlo a los fondos de acá, de tu país, y entre ellos hacer más plata para hacer algo de mayor calidad. O encontrar financistas, instituciones financieras que pongan el dinero para hacer el proyecto. Y bueno, ¿dónde encontramos? La mayoría, en el caso de todos, excepto en el de los fondos gubernamentales, podemos encontrar este tipo de oportunidades quizás en las ferias de contenido, en las ferias de mercados de contenido, donde hay muchas opciones. Por ejemplo, está el MAI en Chilemono, en Chile. Bueno, en Chilemono, el MAI de Chilemono generalmente van canales de toda Latinoamérica, Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, a hacer rondas de negocio donde puedes presentarles tus proyectos y te den feedback y ver quizás posibilidades de colaborar a futuro. También se ha hecho los últimos 2 años un concurso de pitch de Cartoon Network donde puedes mostrarle tu idea a Cartoon Network y postular para eso. Después está Ideatoon en México, que del festival Pixelatl, que en el fondo tú también mandas el pitch de tu serie o largometraje animado y se seleccionan un par de proyectos donde vas a una especie de bootcamp, de campamento intensivo, donde entre 30 proyectos como que los forman y les dan consejos para mejorarlo y poder pitcharlo. Y de esos 30, 12 o 15 son seleccionados y van al Festival Pixelatl meses después para dar sus pitch finales a los inversionistas, a los canales, a la gente que financia este tipo de ideas. Y el ganador, se elige un ganador entre todos esos pitch y ese ganador gana alrededor de $20,000 para realizar el piloto de su serie. Que no es mucho para hacer un piloto, pero es bastante plata, es un buen comienzo. Lo genial es que antes era solo para México y ahora está abierto para toda Latinoamérica. Luego está estas ferias, son ferias y mercados, como por ejemplo el Rio Content Market en Brasil. Está MIPCOM, MIP Junior en Cannes, Francia. Está Kidscreen en Miami, Estados Unidos. Y está el mercado de MIFA en Annecy. Y todas estas son oportunidades donde se puede encontrar opciones para mostrar los pitch, para buscar socios, para buscar coproductores. O sea, hay stands de las organizaciones gubernamentales de otros países, hay productores, hay estudios buscando nuevos contenidos. Entonces ahí es donde se puede empezar a buscar socios para eventualmente convertir esto en una realidad. Y en verdad es un proceso súper largo y lento, pero lo ideal es pensar una cosa a la vez. O sea, cuando tienes tu proyecto, hacer el pitch, la Biblia, el pitch Bible del arte. Luego, postularlo, intentar conseguir financiamiento. Ya, una vez con el financiamiento, intentar quizás financiamiento solo para la preproducción y después quizás el financiamiento para la producción y quizás después el financiamiento para la postproducción. Así por etapas y que no se haga tan gigante, tan imposible. Bueno, ojalá que eso haya quedado más claro. Si no, pueden hacernos preguntas en el webinar en vivo que tendremos después. Bueno, eso fue nuestra segunda parte de webinar y espero que les haya servido y ver este proceso de armar un pitch de una Biblia animada.
Sí, seguramente quedaron con muchas preguntas, pero no se preocupen. Millones de preguntas. Millones de preguntas, porque no entendieron, no. Millones de preguntas porque hablamos de conceptos que a lo mejor quieren que profundicemos, o de algunas ideas que no quedaron claras, o a lo mejor preguntas sobre cosas nuevas que no tocamos en el webinar, pero que están relacionadas con esto de hacer proyectos. Entonces la invitación es a que dejen sus preguntas en las redes sociales de Wacom, y nosotros vamos a hacer un webinar en vivo donde vamos a contestar sus preguntas, y además vamos a estar conversando con ustedes directamente y nos van a poder preguntar y profundizar los temas hablando directamente con nosotras. Claro, cualquier duda que puedan tener, pueden guardar sus preguntas para esa instancia o tenerlas, ojalá tenerlas desde antes. Sí, así podemos preparar la respuesta. Podemos preparar la respuesta y, claro, ensayarla. No. Pero eso, muchas gracias a ustedes por ver estos videos, muchas gracias a Wacom Latinoamérica por darnos este espacio, y eso, nos vemos en el webinar en vivo. Sí, esperamos ver sus proyectos y saber más de ustedes. Sí. Nos vemos. Ya, chao.